Hola, buenas tardes. Pues iniciamos con la tercera entrevista que yo creo que es una de las más importantes sobre nuestro servicio social, ya que le vamos a preguntar sobre el Código Penal Federal. Y obviamente como usted está dentro de esta área, pues nos podría orientar y nos podría apoyar más con su punto de vista, con su criterio y en qué manera se podría encaminar esta situación. Bueno, la primera pregunta es, ¿usted qué piensa sobre la reformación del artículo 261 del Código Penal Federal, mismo que habla sobre el abuso sexual? Ok, primero que nada, muy buenas tardes. Fue un placer estar con ustedes y compartirles un poco de la experiencia que se vive día a día en la Fiscalía. Por última vez me vuelvo a presentar ante ustedes. Mi nombre es Manuel Gómez. Soy personal adjunto o de apoyo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Fiscalía de Delitos Sexuales, en el primer turno. Bueno, contestando a tu pregunta, es bien importante este tema que tocas conforme al Código Federal, porque es eh, trascendental que puedan reformar este artículo, ya que, como bien lo mencionas, es un delito que debería, para mí en lo personal, que debería inmiscuirse o meterse entre los artículos de prisión preventiva oficiosa, que los menciona el artículo 19 constitucional, porque no se le da la pena máxima o no se les da una penalidad congruente, por así decirlo, con el tipo de delito que se está llevando. Ahora, mi pregunta es para ustedes, ¿cómo podríamos lograr que este artículo se reforme sin dañar la estructura principal que tenemos en el Código eh, de la Ciudad de México? Bueno, por lo que tengo entendido, obviamente como nos habías comentado el día de ayer, el artículo 19 primero se tendría que reformar para agravarlo del delito y de ahí irnos al Código de la Ciudad de México para ir como en una escala de lo general a lo particular. Creo que por ese lado se iría. Exactamente. Es bien cierto esto que el punto que tocas, porque es un punto de quiebre, un punto de partida en el que vas a iniciar a través de una reforma constitucional y de ahí vas a empezar a modificar tus leyes secundarias, como lo son, citando el artículo 133 constitucional. La Constitución y todas las leyes adjetivas que deriven de ella son la ley suprema de toda la Unión, ¿no? Tienen que estar firmadas por el Senado y ratificadas por el presidente. Entonces, tienes que partir de esa escala para que a través de una reforma constitucional logres modificar tu código penal de la Ciudad de México y este a su vez modifique las conductas a nivel federal para que a nivel república se adecúen todo al mismo paso, por así decirlo. Lo que pasó a puntos claros con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy ya no existe un Código Nacional de Procedimientos para tal estado, sino que es federal, se unificó. Entonces, lo que tienes que hacer es primero modificar la ley en reforma constitucional para que, como bien lo dijiste, el delito se agrave y de ahí mismo se condene a la prisión preventiva oficiosa y de ahí partas a modificar todas tus leyes secundarias. Ok, una pregunta. Bien dices que debe de agravar el delito. Ujú. Ahorita, en la actualidad, sin estas reformas, que solamente está el artículo así contemplado, ¿ustedes qué hacen o qué se hace para que se agrave un delito? Ok, las agravantes de los delitos es cuando existe violencia física, moral, cuando hay menores o cuando hay estos dos puntos y se contemplan o se concentran en una sola persona. Por decir, en un delito de violación, llega una persona a denunciar que fue violada, pero te dice que antes de ser violada la subieron a una camioneta con armas largas 4 personas. Ahí la conducta se agrava. ¿Por qué? Porque existe un jaloneo, existen armas exclusivas de uso exclusivo del ejército y también existe el miedo fundado de perder la vida. Entonces, ya hay un agravante en esa conducta.
Ok, mira, aquí en el artículo 261 dice que es de 6 a 13 años la pena de prisión. Con estos agravantes, ¿cuántos años aumentaría? Ya que Con, dices que es como jaloneos y este tipo de cosas. con estos Espera. podría aumentarse las partes la penalidad. Como bien les decía, este delito se podría incrementar hasta en 2/3 partes de la penalidad. Si sacamos una media aritmética, serían, no soy muy bueno para los números, pero podría ser una aproximada. Okay. Podría ser partiendo de los 13 a los 25 años de prisión, con el agravante. Entonces, son 2/3 partes, por ahí más o menos entre los 24, 26 años de prisión. Eso es lo que podría agravar la penalidad. Pero se necesitan otro tipo de conductas para que se agrave o se atenúe el delito. Entonces, lo que podrían hacer es modificar esa parte, pero en un párrafo subsecuente o más abajo, incrementar como tal en 2/3 partes se incrementará la penalidad del delito ya mencionado cuando exista, supongamos, ¿no? Una exposición, un golpe, una tentativa, tal vez, incluso esta parte como de acosar a la persona antes de realizar el acto, de, no sé, supongamos, llega a levantar su denuncia por violación, pero días antes estuvo recibiendo llamadas que la iban a secuestrar para violar. Nosotros como fiscalía tenemos la obligación conforme al 21 constitucional de mandar a las policías a investigar el lugar de los hechos, que fue de los primeros puntos que toqué en las primeras entrevistas. Es bien importante que la policía de investigación integre de manera adecuada su informe policial a nuestra carpeta de investigación para tener los hechos sólidos, para que la carpeta se solidifique, se tenga una existencia y creencia real del hecho delictivo. Entonces, cuando nosotros mandamos a Policía de Investigación a que realice sus labores de campo, esto podría decir, mira, derivado de las conductas de la persona, encontramos que los 3 números son llamadas de tal alcaldía, en tal casa habitación. Nosotros necesitamos que nuestro juez de control nos gire una orden de cateo para realizar lo respectivo a la materia, para nosotros poder entrar con nuestras policías y de ahí, de hecho, de esos hechos sólidos, encontrar el que la conducta se va a grabar en 2/3 partes por las llamadas que la persona ya había realizado o tenido con anticipación, por así decirlo, días anteriores de que la violaran y la secuestraran y todas estas cosas. O sea, sí sería importante reformar ese artículo y en párrafos subsecuentes meterle, ¿sabes qué? Necesito que haga ciertas cosas para que yo pueda grabar la conducta cuando esté frente al juez de control o cuando tú integres tu propia carpeta de investigación. Ok. Ok, y hablando del mismo delito, supongo que si estamos en lo correcto, todos los delitos prescriben. Ok, ¿estás de acuerdo? Bueno, ¿tú estás de acuerdo en que prescriba el delito de abuso sexual o violación? ¿O hasta ahorita qué hay de pros y qué hay de contras? Entendemos que hay muchas contras porque pues el niño lleva como daños psicológicos y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu punto de vista sobre la prescripción? Es bien complicado porque es de las primeras pláticas que tuve con ustedes, fue decirles que incluso a veces a la agencia llegan mujeres ya muy grandes de 20, 25, 30 años a decir, cuando tenía 5 mi abuelito me violaba. Entonces, es bien difícil tú integrar una carpeta que se tuvo que haber integrado hace 20 años. Claro. Entonces, estoy a cierto punto, hasta cierto punto, a favor de la prescripción. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, es una de nuestras obligaciones, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, integrar una carpeta de investigación, también es cierto que nosotros tenemos que tener los hechos sólidos. Y no me puedes hablar de algo que te pasó cuando tenías 5 y hoy tienes 30 años de edad. O sea, es muy incongruente. Y ojo aquí, porque no estoy poniéndome en contra de la víctima ni de las personas que han sufrido el abuso. No estoy en contra de eso. Estoy en contra del por qué tardar tanto en un procedimiento que tuviste que llevar antes. Porque eso al final del día es una carpeta más que integrar, pero es trabajo atrasado para nosotros. O sea, me atrasa demasiado el trabajo y tienes que poner a policía de investigación, a psicólogos clínicos, a médicos. Entonces, la prescripción como tal. Los puntos a favor es que es bien importante que exista esta figura jurídica dentro de nuestro código para no pasar estos vaivenes que tiene la gente de, bueno, es que ya fui a denunciar, pero me dijeron que me presentara el martes y se me pasó. Y regresan hasta dentro de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, es bien importante que exista la figura porque entonces tú le das a saber a la persona que no eres tú el culpable. O sea, tú te deslindas, a través de esa figura te vas a deslindar de la responsabilidad y le vas a decir, ¿sabes qué? No es culpa mía. Tú eres el obligado a venir. Yo, autoridad, te voy a girar mis oficios a través de policía de investigación para que hagan la búsqueda, localización y rastreo de la persona que levantó la denuncia. Si tú no vienes, ese ya no es problema mío. Es bien importante esta figura de la prescripción. 2, sería como una contra. Es malo que exista la figura de la prescripción. ¿Por qué? Porque hay delitos como los que les acabo de contar, que tienen 10, 15 años de antigüedad, pero son delitos muy atroces, muy aparatosos. ¿Sabes qué? Yo tenía 10 años, tenía primos más grandes que yo y entre 4, 5, 6 primos, pues me violaban, ¿no? Y de cualquier forma, vía bucal, anal, de cualquier forma, ¿no? Entonces, tú no puedes aplicar la prescripción ahí porque tienes que seguir el delito. Entonces, es fundamental en una parte dejar bien motivado y fundado el concepto de prescripción en el código, pero también es bien importante saberlo aplicar. ¿Cómo y cuándo vas a aplicarlo? Porque si llega una persona que te dice, no, es que tenía 15 años cuando me violaron, hoy tengo 35 y me desperté hoy en la mañana con ganas de denunciar a mi violador porque este tema de los feminazis o de las feminazis, que mal llamadas son feminazis o feministas, ¿no? Eh, Motiva a mucha gente a, ¿por qué no hago mi denuncia? Oye, pero me estás hablando de que te violaron cuando tenías 15, hoy tienes 35. Sí, pero es que si ellas pueden, ¿por qué yo no? Entonces, es cuando no se deja claro el concepto de prescripción y a veces es un asunto irrelevante. Es un asunto de si tú lo ves desde un análisis psicológico, su herida emocional ya sanó. Claro. O sea, me refiero a que tiene una vida sexual activa, tuvo hijos, se casó, tiene un trabajo, no tiene rencor emocional, ni físico, ni sexual hacia un hombre. Seguramente si le presentas al violador y lo pones cara a cara, pues lo va a querer destrozar. Claro. Pero esto no motivó a que la señora fuera una mala persona. Cuando tu asunto relevante puede ser el niño o la niña que violaron a los 5, entre muchos primos, y esto la reprimió. Esto la está llevando a lapsos de ansiedad, de depresión, de pensar en la muerte, de temas de suicidio, temas de alcoholismo, temas de drogadicción. Ese es un tema más relevante. Ahí no apliques la prescripción. No, aplícala en donde realmente
tú veas que la persona no tiene un daño psicológico, no tiene un daño emocional, no tiene no se siente reprimido, ¿no? Y creo que la prescripción es importante que se conceptualice, sí, que esté ahí. Y nosotros como Ministerio Público, a mí me gustaría que reformaran incluso una parte del Código Nacional para que en las obligaciones del Ministerio Público también se inmiscuyera te voy a hablar de la prescripción y te voy a decir que tu delito va a prescribir si tú vienes 10 años después. Claro. Y que esto mismo deje abierto el criterio de a consideración del Ministerio Público o a criterio del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es esta comparativa de asuntos, ¿no? La señora que no tiene el daño psicológico ni emocional, tú le inicias su carpeta. Y después dice, bueno, ya tengo la denuncia, ¿no? Y deja de ir. Y volvemos a caer en este juego legal de, tengo que poner a mis policías de investigación a buscarla. Cuando tú eres la que viniste a pedir el auxilio judicial. Y tú misma se te avisa antes de que firmes tu declaración. ¿Tuvo alguna queja? ¿Presenta alguna inconformidad con el servicio que se le brindó? No, que no. Ok, necesito que firme su hoja. Y esa misma hoja se le hace que la firme y posteriormente se le dice, el día de mañana tiene que presentarse ante estas oficinas en nuestro siguiente turno para que siga la integración debida de su carpeta de investigación. Y esa persona dejó de ir y tú le iniciaste su carpeta. El problema no es ese. El problema es que tú a criterio pensaste que el asunto relevante del niño no era tan necesario. Le inicias su carpeta y lo que haces es hacer un acta especial y correrla a otra fiscalía, que sería niños, niñas y adolescentes. Y dejas tú de saber de esa carpeta, cuando probablemente el delito es sexual y tú deberías de integrar tu propia carpeta porque tú iniciaste. Y el niño está yendo con psicólogo, está yendo con médico, está yendo con policía de investigación, pero le diste más prioridad a uno que a otro. Entonces, sí es bien complicado esto de la prescripción, pero a mí me gustaría que reformaran esta parte para que yo como autoridad te hablara de la prescripción y dijéramos, ¿no? Como a percibirte, por así decirlo. Si tú no vienes en cierto lapso de tiempo, en un mes, supongamos, yo voy a estar facultado para que tu carpeta yo la mande a archivo temporal y si tú la quieres la busques en otro lado. Porque ya no la tengo yo. Claro. Bueno, ok, ahora en relación con el artículo que te acabo de mencionar, ¿crees? Bueno, nosotros en nuestro servicio también pusimos que si bien tenemos que reformar el artículo 261, que es del que estamos hablando, también tenemos que reformar el 265, porque es relación... Normalmente el abuso conlleva a la violación, o sea, a final del día creo que son delitos que van de la mano. Sí. Así es. Esa es nuestra pregunta. ¿Tú estás de acuerdo a que si en el momento en el que se reforme el artículo de abuso, se tiene que reformar la violación? Como abogado te diría que sí. Como persona te diría que no. Y te lo digo porque trabajo en una oficina así. A veces el abuso es una cuestión menor. O sea, y no quiero minimizar ni escandalizar el de, ay, es que, supongamos, ¿no? Le toca un glúteo, ¿no? No, pues no le pasó nada, ¿no? O sea, obviamente sí le pasó porque le daña la integridad jurídica al estar haciéndole tocamientos, ¿no? Pero la violación conlleva una situación clínica, psicológicamente hablando, más fuerte que el acoso. El acoso es superable, por así decir. O sea, de repente vas a tener que vivir con miedo porque ya te pasó o porque te ha venido pasando. Pero a veces la violación conlleva el de no poder volver a confiar en la gente nunca. Entonces, no, a mí en lo personal como abogado te diría que sí,
Porque el acoso conlleva de que me la encuentro en el metro, ¿no? Me la encuentro en el metro y empiezo a restregar sobre ella, aunque el vagón no venga tan lleno, me restriego sobre ella y la voy siguiendo cada día, sigo una conducta, ¿no? Todos los días. Entre las 8 y las 10 de la mañana ya sé que pasa por el Metro Valderas, se cruza la calle y trabaja pasándose trabe, ¿no? Y conllevo esta conducta. Pam, 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 pam. La estudio tan bien que a la mujer me la aprendo de memoria y ya sé el perfume que usa, la forma en que camina, los zapatos que va a llevar el miércoles, el tipo de vestido o el tipo de falda o el tipo de vestuario que se va a poner el jueves. La analizo tan bien que me va a llevar a mí como imputado a realizar una conducta dentro de mi cabeza de qué pasaría si la violo, ¿no? O incluso llega a pasar esto yo como imputado me compro la idea de, pues ya se dio cuenta que la estoy siguiendo, yo creo que le gusta. Y no, no le gusta, simplemente tiene miedo, ¿no? Te voltea a ver y te voltea a ver con miedo porque te ha visto los últimos 2 meses afuera de su trabajo. Entonces se compra la idea de que, pues sí, yo creo que sí le gusta. Entonces decide realizar la acción de violarla. Si el acoso ya le había generado una paranoia a la muchacha de que la están siguiendo, de que la están persiguiendo, la violación le va a dejar una huella imborrable. Entonces, sí es bien importante el que se reformen juntos. Eso te lo digo como abogado. Como persona, no me gustaría que se reformaran juntos porque el acoso es bien distinto. El acoso incluso puede salir hasta de una mala palabra. Hasta de, hoy no vamos muy lejos. Hace mes y medio llegó un asunto a la agencia en donde de un señor como de unos 60 años pasa por una calle donde trabajan oficinistas, la muchacha baja después de terminar su horario de trabajo y el señor lo único que le dice, referido en la carpeta de investigación, es, te me haces muy bonita, tienes muy bonitos ojos. Y el señor detenido me lo dijo así textual. ¿Desde cuándo admirar la belleza femenina es un delito? O sea, a lo mejor para ustedes puede estar mal, ¿no? Incluso de, ¿por qué me habla, no? Pero no hay una conducta sexual exteriorizada del señor. Simplemente la vio y dijo, "Ah", tampoco lo estoy justificando, ¿no? Porque no es como que puedas ir por la calle diciéndole a ustedes, ¿no? A mujer que te encuentres, ay, estás muy bonita, ¿no? Qué guapa eres, ¿no? Porque no es normal, porque no estamos educados así, la sociedad no nos ha educado así. Pero una violación es muchísimo más grave. O sea, la violación ya es estar siguiendo a la persona, es dejar una huella imborrable en la vida de la persona e incluso puede eso mismo de la violación generarle una tendencia al suicidio. ¿Por qué? Son 3 puntos importantes que la violación o que la persona violada experimenta. Uno, el sentirse culpable. Dos, el sentirse que no tiene un valor, que no, que no, que no tiene un cariño, un amor propio. Tres, el sentir la desprotección de los demás, porque incluso en el momento de la violación pudo haber pasado a alguien para ayudarla y nadie la ayudó. Entonces eso le va a generar desconfianza. Por eso te digo, como persona no me gustaría que se reformaran juntos porque el acoso es bien distinto. El acoso es un mundo aparte. Es, incluso puede llegar a ser la palabra, el halago, mal, o sea, mal dicho, pero el halago, ¿no? El tocamiento. Pero la violación ya te está hablando de una introducción de un miembro, ¿no? O sea, te está hablando, y en cualquiera de sus formas.
creo que deja una huella imborrable en la persona y sí hay que reformarlo, pero hay que reformarlo por separado, como desmenuzando que el acoso, el abuso y la violación son distintos. Entonces, sí es bien importante porque, y a mí en lo personal me gustaría más que reformaran la violación y que la metieran como con más agravantes, porque incluso hay violaciones que se pasan por alto, ¿no? En mi agencia o en la agencia en la que trabajo, no tratamos de pasar por alto ninguna de estas situaciones porque son delicadas. Y tampoco de victimizar otra vez a la persona de, por eso, a ver, dime qué te pasó. O sea, dime a puntos claros qué es lo que te pasó, ¿no? O sea, y forzarla a que te diga realmente santo y seña, ¿no? Le das su pausa, le das sus tiempos y obviamente tú como personal ministerial pues no tienes, se los dije la primera vez, trabajas a veces hasta contrarreloj. Entonces, pues le das sus tiempos para que ella piense, analice sus hechos, si los recuerda, si no los recuerda, y que sobre todo que se sienta protegida por el personal ministerial. Es bien importante que se reforme por separado y que se agrave el delito de violación en todos los casos, sea cual sea, para que se fundamente como tal, o sea, que tú veas el delito de violación en el Código Penal y lo primero que te cause como imputado sea terror. O sea, que tú digas, oh, si la violo me voy a meter en un problemón. Entonces, tampoco es como que te vadas en el de, no, mejor la abuso o la acoso, ¿no? Porque tampoco ese es el chiste. Pero que sepas que uno de esos tres delitos entre el acoso, el abuso y la violación, va a haber uno que te va a castigar con todo. Que no te lo va, o sea, que no te va a permitir ciertas conductas y que sepas realmente, ya tocando como un tema más personal, que sepas que la mujer no es un objeto, ¿no? O sea, que no es como que, ay, es muy bonita, ¿no? Cumple las características de la novia que me dejó hace muchos años. Entonces, pues, ay, la violo, ¿no? O sea, a veces en la agencia desencadenamos esto de la psicopatía cuando el tipo tenía 10 años, 10, 15 años, se enamora por primera vez, ¿no? Supongamos, características, ¿no? No me estoy refiriendo a nadie, no voy a describir a nadie, pero la muchacha de unos 65, morena, piel morena, cabello rubio, ojos cafés, labios gruesos. El tipo la ve igual que la mujer que le destrozó el corazón. Entonces, se casa con ese patrón de mujer y empieza a buscarlas todas iguales para tratar de generar o de subsanar el dolor que le hicieron sentir, pero estamos hablando de que a él en ese momento le hicieron sentir un dolor emocional. Él va a hacer sentir un dolor sexual. Va a hacer sentir que la mujer no vale nada. O sea, esa mujer a los 15 años me destrozó el corazón, yo voy a cargar con todas las mujeres que se parezcan a ellas en esta ciudad. Y ese no es el punto. A lo que voy es, cuando tú reformas el Código Penal Federal o el Código Penal de la Ciudad de México con el concepto de violación, te vas a dar cuenta que no puedes estar haciendo lo mismo toda la vida. Que tarde o temprano vas a tener que pagar entre los 30 y los 35 años de cárcel cuando lo reformen, entre los 35 y los 40 años de cárcel, y sobre todo, que cuando tú pisas un reclusorio no te va a ir nada bien, ¿no? Entonces, para mí como persona, sería importante que desmenucemos toda esta parte de que el acoso es uno, el abuso es otro y la violación es uno. Y eh, como abogado, como profesional, sí me gustaría que se metieran estos tres conceptos de abuso, acoso y violación en un solo paquete, por así decirlo, en un solo concepto, ¿no? Claro. No sé, título tercero contra la libertad psicosexual de la persona. Y ahí, que vinieran los tres. Y que los tres te mostraran agravantes distintos para que la conducta pues trate de apaciguarse, por así decirlo, porque a veces violaciones llegan muchas a la agencia.
Estoy hablando que podemos iniciar 20 carpetas en un día y por lo menos esas 20 carpetas en un día son 17 son violación. Entonces, es bastante complejo, es bastante pesado no para nosotros el trabajo, porque al final del día pues, te acostumbras, es algo que haces, pero es muy difícil lidiar con esas 16, 17 personas que vienen por el mismo delito y que sobre todo quieren la eficacia legal así. O sea, hay gente que llega a denunciar y quieren las cosas así. Y a veces como Ministerio Público, pues también estamos obligados a decirles que la investigación, que nuestra investigación, que nuestra carpeta lleva tiempos, que no lo puedes apresurar todo, no todo es tan rápido como la gente quisiera. Nosotros también como autoridad quisiéramos que todo fuera rápido. Trabajaríamos las 20 carpetas en un día y aviéntame otras 10, ¿no? Porque no me he cansado. Pero es bien difícil, es bien complejo y como abogado, pues les vuelvo a reiterar, sí me gustaría que viniera un apartado completo de que se metan en un mismo título del Código Penal y que de ahí partamos para encontrar como la eficacia de la carpeta de investigación, que sea más rápida, que sea más eficaz, que sea más íntegra, mejor integrada. Como persona, si no apoyaría, primero me gustaría que desmenuzaran uno por uno y que a las personas, como con el tema de la libertad sexual y del desarrollo de las personas, que se les dieran los conceptos claves. O sea, que diferencies tú como ser humano, como abogado, como no abogado, como sociedad, diferencies qué es un acoso, qué es un abuso y qué es una violación. Porque incluso ha habido personas que llegan a la agencia y te dicen, es que vengo a denunciar un abuso sexual. Ah, ok, perfecto. Haces el examen médico y oh, sorpresa, no es abuso sexual, eso es una violación, ¿no? Ok, Entonces, pues sí es importante reformarlo, pero pues desde puntos de vista distintos para que se integre de manera adecuada. claro. Pues muchas gracias igual por todo. Ahora sí ya terminamos las 3 entrevistas. Aprendimos de hecho bastante muchas cosas. Y pues obviamente creo que igual poner, o sea, como abogados, como tú bien lo estás diciendo, es muy diferente verlo de este lado al lado donde tú estás, ¿no? Claro. Porque ya cambia totalmente la perspectiva, ya tienes una idea totalmente más general y no nada más pensar pues, como abogado, o sea, ya tienes que pensar como el Ministerio Público, como el asistente, como los que están dentro de ahí y conviven con la gente diaria, porque pues, nunca va a ser lo mismo el trato que ustedes les pueden dar a las víctimas al trato que nosotros tenemos con las víctimas. Sí, e incluso es bien importante porque ustedes trabajan este asunto bueno, la víctima llega, se entrevista conmigo como abogado litigante y me cuenta todos los hechos. Claro. Eso te lo digo cuando redactan las denuncias de oficio, las denuncias en papel. Llegan a la fiscalía y a veces no cuadran los hechos. Tienes que buscar al bufete de abogados, a la persona que está representando a la víctima y decirle, necesito que te apersones en el Ministerio Público porque hay hechos que no me cuadran. Entonces, cuando te apersonas con la víctima en el Ministerio Público, la historia puede ser muy diferente. O sea, a ti como abogado litigante te contó una cosa. A mí como autoridad me viene y me cuenta otra. Entonces, yo lo único que a veces en la misma integración de las carpetas les he pedido es háblame con la verdad. Simplemente dime la verdad. O sea, no soy ni tu rival ni tu enemigo. Simplemente estoy aquí para ayudarte. Tú quieres una buena carpeta de investigación, entonces ayúdame a ayudarte, porque si no, pues no nos va a llevar a ningún lado esto. Y eh, sobre todo, haciendo una pausa en todo esto, es importante decirles a ustedes, como abogadas litigantes, que tienen que fijarse en 6 cosas de su carpeta de investigación. 1, su dictamen, su registro de inicio. Ese es importante. Okay, okay. El registro de inicio te va a decir el momento exacto en donde la persona que estás representando ya pisó el Ministerio Público, si es que eres asesor jurídico del imputado o defensor del imputado o asesor jurídico de la víctima.
Ese es uno. Dos, el IPH, el informe policial homologado. A veces ese IPH siempre lo van a llenar los policías de detención, el primer respondiente, ellos. Es importante porque a veces hay inconsistencias. En tu carpeta, en su declaración de la persona dice una cosa y en el IPH dice otra. En la declaración puede decir que lo detuvieron entre Hamburgo y calle Liverpool. Y en el IPH dice que lo detuvieron en Avenida Reforma sobre Paseo Elicio, supongamos. Entonces, son ubicaciones totalmente distintas. ¿Dónde lo detuviste? Entonces, ahí es donde generas la laguna legal y puedes tener un medio de defensa adecuado. 3, el informe médico. Es importante. A veces te entrevistas con el Ministerio Público y le dices, necesito saber cómo está mi cliente, mi defendido, la víctima. Y a veces la víctima no tiene alteraciones, ni psicológicas ni médicas. ¿Cómo vas a hacer tú para tratar de integrar la carpeta de investigación y se lleve a lo que sería la primera audiencia, que es la audiencia de control de detención? Entonces tienes que revisar eso. Punto número 3, el informe psicológico. Estos dos puntos, que es médico y psicológico, son importantes. Yo creo que son las dos pruebas periciales, por así decirlo, reinas de toda tu carpeta de investigación. Eso es lo que va a solidificar tu carpeta de investigación. Seas defensa o seas ministerio público, tienes que tener cuidado y tienes que vigilar bien que los peritos, el perito en psicología y el perito en medicina hagan bien su trabajo. Si eres parte de la fiscalía, si eres parte de la defensa, vas a revisar que hagan bien su trabajo porque incluso puede haber personas que no tengan alteraciones, pero le pusieron una alteración. Y por último, el informe de policía de investigación. Es el informe de policía de investigación. El informe de policía de investigación te va a decir hora, modo, tiempo y lugar de los hechos. Eso es lo que va a estructurar una carpeta de investigación sólida. Tienen ustedes que se dedican a abogadas litigantes o que son litigantes, tienen que cuidar esos 5 pasos. ¿Por qué? Porque ahí te puede dar incluso el Ministerio Público, en la mala integración que hizo su personal o incluso él mismo, te puede dar la entrada a una defensa que incluso a tu cliente te lo pueda llevar en la primera audiencia. Así de fácil. Incluso también es importante, ya como último, que revisen las denuncias o la entrevista del denunciante. Entrevista del primer respondiente o del policía. Es bien importante que revisen esas 7 cosas. Registro de inicio, el informe de policía homologado, el médico, el psicológico, el de policía de investigación, entrevista de denunciante y entrevista del policía. Okay. Es bien importante porque así van a lograr una integración adecuada de la carpeta de investigación. Ok, pues muchas gracias. Digo, ya tuvimos como otra idea, ya vimos del otro lado, como se dice, del otro lado de la moneda. Entonces te agradecemos todo tu tiempo y pues muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver. No, de qué, y cuando gusten, pues ya saben en dónde trabajo, cuál es mi nombre, y pues ahí también tienen mi contacto y en el momento en el que yo pueda ayudar y pueda ser de ayuda para alguna de las dos, pues ahí ya saben dónde encontrarme. Gracias a ustedes por la oportunidad y nos estaremos viendo pronto. Gracias, Muchas gracias, bye. bye. Bye.